Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un placer y un gusto el estar aquí compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios. Y es momento de ponernos en oración, pero primero que nada es darle gracias a Dios por un día más de vida, un día más que nos ha permitido despertar en esta mañana. A muchos ya nos permitió cumplir con nuestras obligaciones, otros están en el proceso. Y pues de todos modos es momento de darle gracias a Dios y un momento de agradecerle porque pues estamos en la primera semana de Cuaresma. Fíjense nomás, ya otra vez otro año más de Cuaresma y pues hay que darle gracias a Dios nuestro Señor. En esta tarde, Padre Celestial, Padre bendito, te ponemos esta prédica en tu santo y bendito nombre, pero te pedimos, Señor Jesús, que a todo el que se encuentra escuchando a través de estos medios, de esta radio, les abra los oídos espirituales, Señor Jesús. Y yo te pido que a mí, Señor, me llenes de sabiduría a través de ti, Señor, para que seas tú el que hable. No permitas que yo sea mi humanidad la que esté hablando tu palabra, que seas tú, Señor, a través de este siervo tuyo, Señor Jesús, y nos ponemos en tus santas y benditas manos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, pues hoy vamos a hablar de Jonás, que se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninevitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Grandes y pequeños, llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre la ceniza y en el nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres, animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de la mala vida, cambió de parecer y ya no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Pues mis queridos hermanos, más que nada en este día, en esta semana de Cuaresma, yo fíjese que nunca me había, creo, tocado hablar de Jonás y lo había escuchado tantas veces. Muchos se preguntarán: ¿quién es Jonás? Pues Jonás es el que se duró 3 días en el vientre de una ballena, que otros conocemos como el que se lo comió el gran pez, como el que desobedeció a Dios, porque antes de este mandato, Dios ya lo había enviado. Y él, pues como todos sabemos, agarró otro camino. Como todos a veces tomamos el camino equivocado. Pero vamos a hablar de lo que es ahorita. En esta vez, el Señor le vuelve a decir que vaya. Y en esta vez no duda en ir. ¿Por qué? Porque él ya había experimentado la grandeza de Dios, el coraje de Dios, a través de su primera cita, que le desobedeció. Y dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad enorme, era una ciudad grande. En otras lecturas, por ejemplo, en la historia se dice que Nínive era una ciudad en la cual pues la gente vivía en el pecado. Había pues de la mala vida muchas cosas.
Yo me pregunto, ¿será que Nínive sería como donde estamos viviendo ahorita el mundo actual? Que ahorita la gente podemos ver, mis hermanos, a través de las redes sociales, de las noticias, la gente estamos alejados de Dios. No queremos nada con Dios. Si podemos ver lo que sucedió en estos 2, 3 días pasados atrás, el Día de la Mujer, las enormes desfiles que hicieron, ya eso es una falta de respeto, no a la gente, una falta de respeto a Dios, mis hermanos. ¿Acaso estamos esperando que venga Jonás a decirnos lo que va a pasar, lo que todos sabemos? Porque en aquellos tiempos, mis hermanos, la gente pecaba o vivía en pecado, muchos por su ignorancia, o muchos porque así era la vida, el modo de vivir. Pero tú y yo, hermano, tú que estás escuchando esta radio, que la escuchas diario, tú y yo sabemos cómo debemos de vivir para agradarle a Dios. Y quizás tú y yo debemos de convertirnos en esos Jonases anunciando la palabra. Dice que Jonás duró un día gritando como loco que se arrepintieran, que cambiaran su forma de vivir. Y la semana pasada, ¿qué fue lo que se nos dijo cuando fuimos a tomar la ceniza? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mis hermanos, Dios nos está llamando a diariamente. Diariamente nos envía a alguien que nos avise, nos hable en el nombre de Él. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, el ajetreo de nuestra vida, de nuestro diario vivir, nos hace ignorantes, nos hace sordos y nos hace ciegos. Porque no queremos escuchar, no queremos ver y no queremos saber. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando se nos viene una fuerte necesidad? Pongamos y hagamos conciencia. Todos hemos vivido ese día de tribulación, ese día de necesidad. Cuando hacemos todo a un lado, le imploramos a Dios, le pedimos, le rogamos, muchos le prometemos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando se nos quita el problema, nos olvidamos de Dios, mis hermanos, y volvemos a nuestra vida como lo hacían los menevitas. Pero aquí, mis hermanos, la gente creyó en este Jonás. La gente creyó en el loquito ese que andaba gritando, podemos decir. La gente empezó a dar el cambio de su vida, a creer en Dios y a arrepentirse. Dice la palabra de Dios aquí, es lo que me llama la atención, que cuando llega a oídos del rey, fíjese, el rey manda un decreto a toda la ciudad. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, que hasta los animales tuvieron que sufrir por cambiar. Porque fue una orden de derecha. Hombres y mujeres, animales, todo no poder brujado. Un ayuno, mi hermano. Ahí es y podemos ver cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Dice que él se quita su manto de rey y se viste de sellal. Y se sienta sobre la ceniza, en sacrificio, en penitencia. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando Dios mira el cambio de estas personas, cuando Dios ve su cambio de vida, cuando Dios ve sus corazones, porque Él lo conoce, nos conoce a todos y conocía a aquellas personas, cuando ve sus corazones ablandarse ante Él, ante el temor de ser destruidos, ante el temor de ser castigados, Dios cree en ellos, mis hermanos, porque ellos creyeron en Dios, creyeron en el arrepentimiento. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿acaso nosotros necesitamos que venga Jonás otra vez a decirnos qué es lo que estamos haciendo mal? El momento es hoy, mis hermanos. No podemos dejar un día más para mañana. No sabemos en qué momento nos toque rendirle cuentas a Dios, mis hermanos. Y qué mejor estar preparado, estar listo ante la presencia de Dios, para cuando estemos en la presencia de Dios. En esta cuaresma, mi hermano,
Hay que vivir esta cuaresma como nunca la hemos vivido. ¿Cuántas cuaresmas hemos pasado? Ahora dejemos que esta cuaresma pase sobre nosotros. Que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos el mensaje, que escuchemos lo que a Dios le agrada. Y así, mis hermanos, cuando Dios ve las obras o ve el cambio en nuestra vida, Dios se compadece de nosotros. Porque cuando Él miró el cambio de esta comunidad, de este pueblo, de esta ciudad, Él cuando miró sus obras, de qué forma la gente las estaba cambiando, Él decidió no castigarlos. Él decidió su furia, su coraje que Él tenía, lo olvidó. ¿Por qué? Porque Él miró el cambio. Entonces, mis hermanos, si tú y yo estamos viviendo esta vida desordenada que no le agrada a Dios, podemos ver esta lectura y podemos enfocarnos en el cambio de nuestra vida para que a Dios le agrade. Porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, mis hermanos. Usted imagínese esa ciudad cambiando, como dice la palabra, e incluso hasta los animales. Usted que Dios no estaba mirando. Dios no estaría contento de ver que su gente había escuchado. Que su gente había escuchado este mensaje a través de esta persona que Él mandó a Jonás. Que Él volvió a confiar en Él. Porque Dios confía en ti y en mí, hermano. Dios no tiene desconfianza de ti y de mí. Y Él conoce nuestros errores, conoce nuestras faltas, conoce nuestras debilidades. Y Él confía en nosotros. Él tiene una esperanza de que tú y yo un día vamos a cambiar. ¿Qué hubiera pasado si estas personas de esta comunidad no se hubieran arrepentido? Dios los hubiera extinguido, los hubiera terminado. Pero en estas personas, mis hermanos, se ablandaron su corazón y tuvieron temor de Dios. De un Dios lleno de misericordia, no de un Dios castigador. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Es cambiar nuestra forma de vida. Escuchar si alguien te habla de Dios. Si no sabes si alguien te habla de Dios, ponle atención a lo que te están diciendo. Porque Dios se basa de cualquier ignorante para llevar su mensaje, su palabra. Dios no te va a mandar un gran rey, un gran personaje. No. Dios nos sorprende, mis hermanos. A veces usa a los ignorantes como nosotros para hablar su palabra. Porque Él es el que lo está haciendo, mi hermano. Entonces, mi hermano, yo te recomiendo, te aconsejo que tomemos esta lectura como algo personal. Quizás tú y yo somos los menevitas. Quizás tú y yo estamos viviendo esa forma de vida que esta gente estaba viviendo. Y quizás Dios nos está hablando en este momento. Que debemos de dar ese cambio. Que debemos de cambiar nuestra forma de vida para agradarle a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar al Evangelio del día de hoy, que el Evangelio se encuentra en San Lucas, el capítulo 11 y el versículo 29 en el adelante al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más. Señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando seas juzgados, los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará en el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más, que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron en la predicación de Jonás. Y aquí hay
uno más que Jonás. Palabra del Señor. Pues mis queridos hermanos, aquí nos está hablando la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Nos está hablando, mis hermanos, y nos está hablando con palabras fuertes. Nos está hablando que somos gente perversa, que somos gente terca, pecadores. Yo le pregunto, ¿acaso este Evangelio no nos cae al puro anillo al dedo? ¿Cómo estamos en esta sociedad ahorita, mi hermano? ¿Cómo estamos viviendo aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica? ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? Estamos viviendo bien alejados de Dios nuestro Señor. Mucha gente no le interesa, no quieren saber de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que esta gente le pedía señales. Esta gente le pedía una señal. Mi hermano, mi hermana, ¿acaso tú y yo también estamos pidiéndole que nos dé una señal? ¿Qué señal más queremos que lo que estamos viendo? ¿Qué más señal queremos de lo que está viviendo esta vida en este momento? Nuestra juventud, mi hermano, nuestra juventud, ¿cómo está? Y la misma palabra de Dios en este Evangelio vuelve a decir lo de Jonás. En aquel tiempo a esta persona les envió a Jonás. Pero dice la palabra de Dios que la señal que a nosotros nos ha dado es más que Jonás. ¿A qué se referirá la palabra de Dios? Se refiere a Cristo, mi hermano, al Hijo de Dios, a Dios nuestro Señor. También nos dice la palabra de Dios de que la reina del sur se levantará, porque dice la palabra de Dios que esta mujer vino de lejísimas tierras a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero también nos dice la palabra de Dios que este es más que Salomón, es nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Él que con su muerte y crucifixión pagó por ti y por mis hermanos. Pagó por algo que Él no había cometido. Pagó para que tú y yo tengamos vida. Y todavía le pedimos una señal. No, mi hermano. En este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de Cuaresma, hagamos una reflexión de nuestra vida. Una reflexión diaria. En estos 40 días propongamos hacer una reflexión diaria. ¿Cómo fue mi día? ¿Cómo fue mi semana? No vamos a poner una reflexión de lo que es nuestra vida diaria. Una reflexión, parte de nuestro diario vivir, pero parte de nuestro acercamiento a Dios. ¿Cómo está Dios en mi vida? Yo le creo a Dios. O simplemente yo creo en Dios. Porque es una cosa muy facilita. De creer a Dios y creer en Dios es muy diferente. Todo aquel que cree en Dios, dice que cree en Dios. El mismo Satanás cree en Dios. Pero ¿cuántos de nosotros le creemos a Dios? Esa es la diferencia entre un abismo y otro. ¿Cuántos le creemos a Dios? Si todos le creyéramos a Dios, mis hermanos, ¿qué señal necesitábamos? Creemos en Dios, confiamos en Dios. Esa es la señal que Dios tiene para nosotros. De que nuestra fe crea en Dios. De que tú y yo creamos en Dios. Y le creamos a Dios. Confiados. Porque para Él nada es imposible, mi hermano, mi hermana. Pero entonces, mis hermanos, volviendo a nuestra actualidad, yo pienso que estas lecturas del día de hoy nos han dejado, pues, actualizándonos en lo que estamos viviendo. No es nada diferente a lo que la lectura nos dicen del ayer, de muchos años atrás, porque hay que recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz, es diaria. O sea, hoy no nos está hablando a los menevitas, hoy nos está hablando a ti y a mí. Hoy nos está haciendo la invitación a ti y a mí a que creamos en Él. A que creamos en lo que vemos, en lo que miramos, pero siempre, mis hermanos, creer en Dios. Muchos de nosotros decimos, creemos en Dios, pero armamos nuestro Dios a nuestro modo. Muchos nos dejamos llevar por las políticas, por lo que vemos en las redes sociales, por lo que nos dicen.
Y eso no es agradable a Dios. Dios lo que quiere es que tú y yo confiemos en Él, que nuestro corazón confíe en Él. Claro que se necesita a veces que alguien nos hable de Dios, pero no nos tienen que estar diciendo diario, diario, mi hermano. Tenemos que abrir nuestro corazón y saber que esa palabra que este hermano te dijo o que este hermano te corrigió, que esa semilla caiga en tierra productiva de tu corazón. Muchos de nosotros, cuando se nos invita al camino de Dios o se nos hace una invitación, muchos de nosotros tomamos las cosas por otro lugar, incluso muchos nos molestamos, hasta maldecimos la gente. Y dice la palabra de Dios que dichoso el que viene en el nombre del Señor a proclamar su palabra. Toda aquella persona que se acerque a ti, a mí, hermano, a hablarnos de Dios en buenos términos, es enviada por Dios. Entonces, mis hermanos, no hay que esperar más señales. Hay que confiar en que la señal que Dios está es la señal de Dios nuestro Señor Jesucristo. Años atrás les envió a los profetas, pero a partir de que Él vino al mundo, esa es la señal que tú y yo debemos de tener. Confiar plenamente en Él y saber que su palabra es recta. Su palabra no se equivoca, mi hermano. Entonces, mis hermanos, para que nosotros podamos seguir nuestro camino de la mano de Dios, en el camino de la verdad, en el camino de la luz, tenemos que confiar en Dios, mi hermano. Y no pedirle pruebas, no pedirle señales. Abrirle nuestro corazón para que Él entre en nosotros, mis hermanos. Pues yo a veces les pregunto, ¿dónde vive Cristo nuestro Señor? Ya pues, todos sabemos que decimos que en nuestro corazón. Pero yo me digo a veces, digo de palabra o en verdad, Dios está en mi corazón. Y yo a veces digo, si en verdad Dios está en mi corazón, pues a veces las cosas que hago no están muy bien como para decir que Dios está en mi corazón. Y eso es, mi hermano, lo que a muchos de nosotros nos pasa. Hay que confiar en Dios nuestro Señor, pero desde el fondo de nuestro corazón. Desde el fondo de nuestros oídos espirituales. Que no nos entre por un oído derecho y nos salga por el izquierdo. Que se quede esa palabra, esa semilla en nuestro corazón, que es la tierra fértil. ¿Para qué? Para que dé producto, para que dé provecho. Y no esperemos a que venga alguien a anunciarnos el cambio que debemos de dar. El cambio que tú y yo recibimos es diario, mi hermano. Los que vamos a misa cada domingo, los que van cada domingo y los que van diario, pues diario se les hace la invitación a ese cambio de vida. Entonces, mis hermanos, como te decía al principio, que esta cuaresma, mi hermano, dejémosla que esta cuaresma pase sobre nosotros, pero que pase de la forma que ella quiera pasar. Hacernos reflexionar qué tiempo es de la cuaresma, qué es el tiempo de la cuaresma. No nada más porque sea un ciclo, por voy a seguir la corriente. No, hay que investigar, mi hermano, qué significa y cuál es el sentido de seguir la palabra. Muchos de nosotros, por ejemplo, decimos, yo esta cuaresma no voy a rasurarme, no voy a cortarme el pelo, cualquier cosa. Eso no es lo que Dios nos pide. Dice la palabra de Dios que ya no rasquemos los vestidos, que rasquemos el corazón. Es lo que a Dios le agrada. Entonces, mis hermanos, hay que tener la cierta confianza en Dios nuestro Señor. Que si tú y yo le entregamos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, para Él nada es imposible. Y te lo dice alguien que casi a diario le pido yo a Dios y nunca me ha fallado. Cuando pongo yo mi confianza en Dios nuestro Señor, todo sale bien. Pero cuando quiero actuar de mi propia voluntad, de mi propia humanidad, créeme que no consigo nada. Y ahí voy de nuevo a pedirle a Dios nuestro Señor. Pero hay que ver que Él lo hace a su modo y a su tiempo. No a mi tiempo ni como yo quiero que se haga. Pero Dios nunca nos abandona. Y si Dios tuvo compasión de aquella comunidad al verla arrepentida, también la puede tener contigo y conmigo. También puede tener lástima, podemos decirlo, o compasión
de esta pobre persona que se ha arrepentido y que le teme a Dios, pero que le teme porque él quiere estar con Dios, no una imagen de un Dios castigador. Sabemos que en esta vida todo tiene una recompensa y todo tiene una consecuencia. Entonces, mis hermanos, no esperemos a que vengan a gritarnos o que vengan a decirnos cuando tú y yo lo sabemos. Y no estamos pidiendo más señales. Confiemos en nuestro Señor. Y ahora, mi hermano, mis hermanas, vamos a pasar a lo que es el Salmo del día de hoy. Que el Salmo es un Salmo 50, qué Salmo tan hermoso. Y fíjese lo que nos dice el Salmo, mi hermano. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. ¿Qué es un corazón contrito, mi hermano, mi hermana? Un corazón humillado, un corazón triste, un corazón arrepentido, es lo que Dios quiere. Que en esta comunidad que acabamos de leer, en las dos lecturas, Dios miró esos corazones arrepentidos y dice, y no los desprecias, y no los despreció. Y dice, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te alegraría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Pues mis hermanos, en el Salmo también hoy nos habla, nos especifica del resultado de que fueron las lecturas. Pudimos haber visto en la primera lectura que se arrepintieron. Esos corazones contritos, Dios no los despreció. En el Evangelio nos invitaba a que creyéramos en Él. Y si creemos en Él, nuestros corazones contritos, no seremos despreciados por Dios nuestro Señor. Porque para Él todos somos sus hijos. Y lo que Él pagó, lo pagó por todos. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos nada más abrirle nuestro corazón y Él se encarga de lo demás. Debemos de confiar, dice el Salmo, que podemos hacer holocaustos. No le van a agradar y le agrada más nuestro corazón arrepentido. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos en momentos de oración, a pedirle a Dios nuestro Señor por todas las necesidades que tengamos. Sabemos de que todos tenemos una necesidad, una enfermedad, diferentes cosas que a veces nos impiden o que nos hacen sufrir. Es momento de ponérselos a Dios. Es momento de que nuestro corazón se arrepienta y podamos gozar de esta palabra que decía el Salmo, que a los corazones contritos Dios no los desprecia. Y si tú y yo en este momento abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos de verdad, créeme que Dios le va a agradar nuestras obras. Dios le va a agradar nuestra forma de ser. Quizás es el momento en el que debemos de cambiar nuestra vida. Quizás es el momento en que debemos de cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Pero si para ti y para mí es imposible, pongámosle eso en las manos de nuestro Señor Jesús y Él lo hará por nosotros. Tan solo dejémonos moldear por Él. Tan solo dejémonos que Él haga su obra en nosotros. Mira que muchas de las veces le decimos que haga el Señor con nosotros lo que Él quiera porque queremos cambiar. Pero a veces esos cambios duelen, mi hermano, mi hermana. Esos cambios duelen cuando el Señor nos pasa por el crisol, por nuestras obras o por nuestra forma de vivir. Duele, mi hermano. Pero por eso, mi hermano, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que a través de su misericordia tenga compasión
de cada uno de nosotros, que nuestros corazones permitan la entrada de Él en ellos, que permitan sentir la presencia de Dios. Y en este momento te pedimos todos juntos, por todas esas personas que se encuentran en las cárceles, que se encuentran en los hospitales, en esas camas de hospitales, en esas rejas, encerrados, pagando por sus errores, por sus delitos cometidos, y muchos en esas camas purificando su corazón a través de las enfermedades. Te pedimos, Señor Jesucristo, que a través de tu Espíritu les mandes el consuelo, les mandes la sanación, les mandes la ayuda a todas estas personas que en estos momentos estamos sufriendo económicamente por la situación que estamos viviendo. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tengas misericordia de nosotros y nos permitas y nos des la fuerza, la fortaleza para poder salir adelante, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por la paz del mundo. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu en estos momentos a poner la paz en el mundo. Te pedimos, Señor Jesucristo, que pases tu mano llagada sobre tu siervo, el Papa Francisco, Señor. Que lo sanes, que le des la fuerza para seguir adelante, Señor. Te pedimos por todos los obispos, por todos los sacerdotes, por todos los laicos consagrados a ti, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu y los llenes de sabiduría, los llenes de poder y los llenes de fuerza para seguir adelante, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por todos esos niños abortados, Señor. Te pedimos por esas madres que han decidido en estos momentos abortar. Te pedimos, Señor Jesús, que les toque su corazón y no permitas que lo hagan, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, por todas las necesidades. Te pedimos, Señor, por las necesidades de todo el mundo entero, Señor. Cada persona tiene su propia necesidad y tú la conoces, Señor. Y te la ponemos en tus manos y confiamos en ti, Señor. Sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Y dices tú en tu palabra que cuando un corazón se arrepiente, tú no lo desprecias, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, te decimos que no nos abandones, Señor, y que nos ayudes a poder, Señor Jesús, hacer tu voluntad. Que nos guíes, que nos conduzcas por el camino de la verdad, Señor. Ya que en estos momentos la vida se encuentra un poco ajetreada, Señor Jesús, por toda la gente que no quiere vivir cerca de ti. Por toda esa gente que tiene un corazón alejado de ti, Señor. Te pedimos por todos ellos, Señor Jesús, que a través de tu misericordia pases tu mano llagada sobre todas esas personas y que un día vuelvan a tu camino, Señor Jesús. Y en estos momentos, Señor Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias por todo lo que hiciste a través de esta plática, de esta prédica, Señor. ¿A cuántos corazones le llegaste, Señor Jesús? ¿A cuántos corazones sintieron tu presencia o sintieron estar viviendo la vida de las que nos hablaba la lectura, Señor? Por eso, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces. Te pedimos, Señor Jesús, que a través de tu Espíritu nos des la fuerza, Señor, para seguir adelante y nos abras nuestros oídos espirituales para que cada palabra, Señor Jesús, una sola palabra, se quede en estos corazones, pero que sea de bien, Señor. Y a ti, mamita María, ¿cómo no darte gracias, Señora? Siempre estás donde está tu Hijo. Siempre estás intercediendo por nuestras debilidades o nuestros pecados ante Dios nuestro Señor. Y a ti, Señor Jesús, te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, mamita María, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga, Dios los cuide. Y ya saben, lo que yo siempre les pido, un Ave María, un Padre Nuestro por este ministerio. Que tengan un excelente resto de la semana y que Dios los bendiga.